Hace 3 años morí durante 8 minutos en el Hospital General de Guadalajara, y lo que Jesús me reveló en esos minutos me ha atormentado cada día desde entonces. Me mostró algo que ni los sacerdotes se atreven a decir desde el púlpito, algo tan devastador que cuando lo compartas con alguien cercano probablemente te llamarán loco. Pero escúchame bien, porque si estás bautizado y crees que eso te garantiza el cielo, lo que estoy a punto de revelarte podría salvarte de un destino que el 88% de los bautizados están destinados a sufrir. Y te lo advierto desde ahora, si esta historia te incomoda, si te hace cuestionar todo lo que te enseñaron en catecismo, entonces definitivamente necesitas escucharla hasta el final, porque tu eternidad podría depender de los próximos minutos. Mi nombre es Miguel Ángel Fernández, tengo 42 años, soy ingeniero civil y hasta ese día fatídico del 23 de marzo era exactamente como tú. Iba a misa los domingos cuando podía, me confesaba 1 o 2 veces al año, tenía mi medallita de la Virgen de Guadalupe colgando del espejo retrovisor de mi camioneta y honestamente creía que con eso bastaba. Crecí en Monterrey, en una familia católica tradicional. Fui bautizado a los 2 meses de nacido en la parroquia de San Juan Bosco. Hice mi primera comunión, mi confirmación, me casé por la iglesia con Daniela. Bautizamos a nuestros 3 hijos. En papel, yo era el católico perfecto, el tipo de persona que cualquier abuelita señalaría como ejemplo de buen cristiano. Pero hermano, hermana, qué equivocado estaba, qué terriblemente, devastadoramente equivocado estaba. Trabajaba en un proyecto de construcción en Zapopan, supervisando la edificación de un complejo residencial. Era un martes común, hacía un calor infernal como solo hace en Jalisco, y yo estaba revisando los planos estructurales en mi oficina temporal cuando sentí como si alguien me hubiera puesto una banda de acero alrededor del pecho y la estuviera apretando. El dolor era indescriptible, como si me estuvieran arrancando el corazón con unas pinzas al rojo vivo. Intenté gritar, pero no me salía la voz. Mi compañero Javier me vio desplomarme sobre el escritorio, y lo siguiente que recuerdo es estar en la ambulancia, viendo el techo del vehículo mientras los paramédicos me gritaban que me quedara con ellos, que no cerrara los ojos. Pero el dolor era demasiado, la presión en mi pecho era insoportable, y poco a poco todo se fue oscureciendo hasta que no quedó nada más que un silencio absoluto, el silencio más profundo que jamás había experimentado. Y entonces morí. Mi corazón se detuvo a las 3:47 de la tarde, según me dijeron después los doctores del Hospital General. 8 minutos completos sin latidos, sin pulso, sin actividad cerebral medible. Los médicos hicieron todo lo posible, compresiones torácicas, desfibrilador, adrenalina, toda la artillería médica moderna. Pero mientras ellos peleaban por revivirme allá abajo, yo ya estaba en otro lugar completamente diferente, experimentando algo que ni en mis sueños más extraños hubiera podido imaginar. Lo primero que noté fue que ya no sentía dolor, nada de dolor. Era como si me hubieran quitado un traje apretado que había estado usando toda mi vida sin darme cuenta. Me sentía ligero, increíblemente ligero, como si pudiera flotar con solo pensarlo. Y de hecho, cuando miré hacia abajo, vi mi propio cuerpo tendido en esa camilla de hospital, con los doctores trabajando frenéticamente sobre mi pecho, con Javier llorando en una esquina de la sala de emergencias. Era surreal, hermano, ver tu propio cuerpo desde afuera, ver a los médicos sudando mientras trataban de traerte de vuelta, ver la expresión de desesperación en sus rostros cuando el monitor seguía mostrando esa línea plana. Pero no sentí miedo. De hecho, sentí una paz que nunca había experimentado en mi vida. Y fue entonces cuando lo vi. Una luz, pero no era como las luces que conocemos acá. Esta luz era viva, hermano. Era como si la luz misma tuviera conciencia, como si me estuviera llamando, invitándome, abrazándome sin siquiera tocarme, y yo me dejé ir hacia ella, flotando a través de lo que parecía ser un túnel, pero no era un túnel físico. Era como si el espacio mismo se doblara para crear un camino. Y al final de ese camino, lo vi a él, Jesús. Y aquí es donde necesito que me escuches con toda atención, porque lo que voy a decirte no es lo que te enseñaron en las estampitas de catecismo. Él no era el hombre pálido y débil de las pinturas europeas, era radiante, hermano. Su presencia era tan poderosa que yo caí de rodillas instantáneamente, aunque ya no tenía rodillas en el sentido físico. Sus ojos, Dios mío. Sus ojos contenían todo el amor del universo, pero también una seriedad, una gravedad que me hizo entender inmediatamente que estaba frente a algo infinitamente más grande que cualquier cosa que pudiera comprender. Miguel Ángel,
me dijo, y su voz resonó no en mis oídos, sino directamente en mi alma. Has vivido 42 años en la tierra y has estado dormido durante 41 de ellos. Me quedé helado. ¿Dormido? Yo trabajaba duro, mantenía a mi familia, iba a misa, era un buen ciudadano. Señor, le dije con una voz temblorosa, yo fui bautizado, mis hijos fueron bautizados, vamos a misa, ¿qué más tengo que hacer? Y hermano, hermana, lo que él me respondió es lo que necesito que entiendas con cada fibra de tu ser, porque esto es lo que el 88% de los bautizados no comprenden hasta que es demasiado tarde. Miguel, me dijo con una tristeza tan profunda en su voz que me destrozó el corazón, el bautismo no es un boleto de entrada, es una invitación a una vida completamente nueva, pero la mayoría de los bautizados nunca abren el regalo, nunca entran por la puerta. Se quedan parados en el umbral toda su vida creyendo que estar cerca de la puerta es lo mismo que estar dentro de la casa. En ese momento me mostró algo, y aquí es donde la cosa se pone realmente perturbadora. Extendió su mano y de repente pude ver, como si fuera una película en 3 dimensiones a mi alrededor, miles, millones de personas, y todas tenían algo en común. Habían sido bautizadas, habían crecido en la iglesia, muchas iban a misa regularmente. Pero había algo terriblemente vacío en sus ojos, algo mecánico en sus acciones. Mira, me dijo Jesús, señalando a un hombre que reconocí como alguien muy similar a mí. Este hombre va a misa cada domingo, pone su donativo en la canasta, canta los himnos, se arrodilla en los momentos correctos, pero su corazón está a kilómetros de distancia. Está pensando en el partido de fútbol, en sus deudas, en la discusión que tuvo con su esposa. Va a la iglesia por costumbre, por tradición, porque así lo educaron, pero nunca, ni una sola vez en 20 años, ha abierto su corazón verdaderamente a mí. Nunca me ha hablado como si yo fuera real, como si yo pudiera escucharlo. Para él, yo soy una idea, una doctrina, un requisito social. Pero no soy su amigo, no soy su salvador, no soy su todo. Y entonces vi a otros, cientos de ellos, miles de ellos. Una mujer que rezaba el rosario todos los días, pero que chismorreaba y destruía reputaciones con su lengua venenosa. Un hombre que se confesaba regularmente, pero que seguía engañando a su esposa, creyendo que el sacramento era como una goma de borrar mágica que le permitía seguir pecando sin consecuencias. Padres que llevaban a sus hijos a catecismo, pero que en casa no mencionaban a Dios ni una sola vez, convirtiendo la fe en algo que hacías los domingos, pero que no tenía nada que ver con la vida real. Jóvenes que habían sido confirmados, pero que nunca confirmaron nada en sus corazones, que seguían viviendo exactamente como el mundo, persiguiendo las mismas cosas vacías, adorando a los mismos ídolos de fama, dinero y placer. Este es el error, me dijo Jesús, y su voz ahora tenía un tono de urgencia que me estremeció hasta el núcleo. Creen que el bautismo es el final, cuando en realidad es apenas el comienzo. Creen que nacer de nuevo es un evento de una sola vez, cuando en realidad es un proceso diario. Creen que porque tienen agua bendita en su frente cuando eran bebés, automáticamente están salvos, sin importar cómo vivan el resto de sus vidas. Pero Miguel, ¿de qué sirve nacer si nunca creces? ¿De qué sirve entrar por la puerta si te quedas en el recibidor toda tu vida y nunca exploras las habitaciones de mi casa? Y justo cuando creí que no podía impactarme más, me mostró algo que todavía me quita el sueño. Me mostró el infierno, hermano. No me mostró todo porque dijo que si veía todo, no podría soportarlo y nunca podría regresar. Pero lo que vi fue suficiente. Vi a personas, muchas de ellas vestidas todavía con la ropa en que fueron enterradas, algunas incluso con rosarios en las manos, con crucifijos en el cuello, y todas ellas estaban gritando la misma cosa. Pero yo fui bautizado, yo iba a misa, yo creía en ti. Ustedes creían en mí, les respondía una voz oscura y burlona que me hizo entender quién estaba hablando. Como creen en la historia, como creen en los personajes de un libro, pero nunca me conocieron, nunca me amaron, nunca me siguieron. Usaron mi nombre como un amuleto de buena suerte, como una póliza de seguros, pero sus corazones siempre estuvieron lejos de mí. Le dieron al mundo todo, su tiempo, su energía, su pasión, su amor. Y a mí me dieron sobras, migajas, las últimas monedas de su bolsillo, los últimos minutos de su día si es que me daban algo. Hermano, hermana, si esto te está inquietando, si sientes algo moviéndose en tu pecho en este momento, no lo ignores. Ese es el Espíritu Santo tratando de despertarte de un sueño que podría costarte la eternidad.
Y lo que te voy a revelar en los próximos minutos es específicamente lo que Jesús me dijo que compartiera, las señales concretas de que eres parte de ese 88%, y más importante aún, cómo salir de ese grupo antes de que sea demasiado tarde. Jesús me miró directamente a los ojos y me dijo: Miguel, cuando regreses, y vas a regresar porque tu misión no ha terminado, necesito que le digas a la gente algo muy específico. Diles que el bautismo sin transformación es solo agua mojada. Diles que ir a misa sin adoración verdadera es solo hacer ejercicio sentándote y parándote. Diles que rezar palabras memorizadas sin corazón es solo ruido para mis oídos. Diles que puedes hacer todo lo que la religión te pide y aún así estar completamente perdido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?, le pregunté desesperado. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que el 88% no está haciendo? Y hermano, lo que me respondió es tan simple, pero al mismo tiempo tan radicalmente diferente de cómo la mayoría de nosotros vivimos nuestra fe, que cuando lo escuché, entendí por qué tan pocos lo logran. Tienes que morir, me dijo. Y cuando vio mi confusión añadió: no físicamente, aunque eventualmente todos morirán físicamente. Tienes que morir a ti mismo, a tu ego, a tus planes, a tu voluntad, a tu manera de ver las cosas. La mayoría de los bautizados nunca mueren a sí mismos. Quieren añadirme a sus vidas, pero no quieren que yo sea su vida. Quieren mi bendición, pero no mi señorío. Quieren el cielo, pero no quieren el costo. Quieren la corona, pero no quieren la cruz. Mira a tu alrededor, Miguel. Cuando regreses a Guadalajara, a Monterrey, a Ciudad de México, a cualquier ciudad de México y de toda América Latina, verás iglesias llenas los domingos, verás procesiones, verás festivales religiosos, verás gente con ceniza en la frente en miércoles de ceniza, verás multitudes en Semana Santa. Pero ¿cuántos de ellos realmente me conocen? ¿Cuántos realmente hablan conmigo todos los días, no solo recitando oraciones que aprendieron de memoria, sino hablándome como hablarían con su mejor amigo? ¿Cuántos leen mi palabra, no por obligación o para poder decir que la leyeron, sino porque verdaderamente quieren conocerme, porque tienen hambre de mí? Y entonces me mostró visiones específicas del futuro. Y aquí es donde necesito que prestes especial atención, porque algunas de estas cosas están empezando a cumplirse ya. Me mostró un tiempo muy pronto donde la religión se volvería aún más popular, pero la verdadera fe se volvería más rara. Me mostró iglesias llenas de gente tomándose selfies durante la misa, más preocupados por su imagen en redes sociales que por la presencia de Dios. Me mostró predicadores famosos, algunos con millones de seguidores, que hablarían mucho de prosperidad y poco de santidad, mucho de bendiciones y poco de arrepentimiento, mucho de amor, pero nada de obediencia. Vendrá un tiempo, me dijo Jesús, con una tristeza profunda, donde muchos dirán mi nombre, pero pocos harán mi voluntad, donde muchos cantarán canciones sobre mí, pero pocos tomarán su cruz, donde muchos querrán milagros, pero pocos querrán cambiar. Y Miguel, el infierno se llenará de gente religiosa, gente que sabía todas las oraciones, que asistió a todos los sacramentos, que tenía todos los certificados de la iglesia, pero que nunca me entregó su corazón verdaderamente. Me mostró específicamente 3 grupos de personas que conforman la mayoría de ese 88%. El primer grupo son los que yo llamo los católicos culturales, gente como yo era antes. Nacieron en familias católicas, fueron bautizados porque es lo que se hace, van a misa en Navidad y en Semana Santa, en bodas y funerales, pero su fe no es algo personal, es solo parte de su identidad cultural, como ser mexicano, como hablar español. Para ellos Jesús es un símbolo, una tradición, un elemento de su herencia, pero no es una persona viva con quien tienen una relación real. El segundo grupo son los católicos transaccionales, gente que ve a Dios como una especie de máquina expendedora celestial. Van a la iglesia cuando necesitan algo, un trabajo, sanación, un milagro para un familiar enfermo. Hacen promesas, prenden veladoras, rezan novenas, pero todo es transaccional. Yo hago esto y tú me das aquello. Y cuando Dios no cumple con sus expectativas, se alejan enojados, sintiéndose traicionados, sin nunca entender que la relación con Dios no se trata de obtener cosas, sino de conocer a alguien, de amar a alguien, de ser transformado por alguien. El tercer grupo, y este es quizás el más peligroso, son los católicos fariseos, gente que hace todo correctamente según las reglas externas, pero cuyos corazones están llenos de orgullo, juicio y dureza.
Van a misa todos los días, pero murmuran de los que van solo los domingos. Conocen toda la doctrina, pero no tienen misericordia. Señalan los pecados de otros, pero son ciegos a los suyos propios. Ayunan y rezan en público, pero en privado son crueles con sus familias, deshonestos en sus negocios, implacables con cualquiera que no cumpla con sus estándares religiosos. Estos tres grupos, me explicó Jesús, forman la vasta mayoría de los bautizados. Y todos tienen algo en común. Viven sus vidas básicamente como quieren, siguiendo sus propios deseos, sus propias agendas, sus propios planes, y solo me incluyen a mí en los márgenes, como un complemento, como algo opcional, como una parte de su rutina, pero no como el centro absoluto de su existencia. Y hermano, hermana, aquí es donde necesito hacerte una pregunta directa, y necesito que seas brutalmente honesto contigo mismo, porque tu eternidad depende de esta honestidad. Si Jesús revisara tu vida de los últimos 7 días, ¿qué vería? Vería a alguien que verdaderamente le pertenece, a alguien que lo busca apasionadamente, a alguien que está siendo transformado día a día a su imagen. O vería a alguien que básicamente vive como el mundo pero que va a misa los domingos. Vería tu tiempo verdaderamente dedicado a conocerlo, o vería horas y horas en redes sociales, en entretenimiento, en distracciones, y tal vez 5 minutos de oración apresurada antes de dormir. Si acaso, Jesús me dio una prueba muy simple y muy perturbadora. Me dijo, dile a la gente que mire su teléfono, que revise cuánto tiempo pasan en Instagram, en TikTok, en Facebook, viendo series, jugando videojuegos, y que comparen ese tiempo con cuánto tiempo pasan hablando conmigo, leyendo mi palabra, adorándome, sirviéndome, porque donde está tu tiempo, ahí está tu tesoro, y donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y si tu corazón no está conmigo, entonces no me perteneces, sin importar cuántas veces hayas sido bautizado. Me mostró algo más que me destrozó. Me mostró familias enteras, familias que se llamaban católicas, donde los padres nunca habían compartido su fe personalmente con sus hijos. Llevaban a los niños a catecismo, pero ellos mismos nunca hablaban de Jesús en casa. Oraban antes de las comidas, pero era mecánico, apresurado, sin corazón. Los niños crecían viendo que la religión era algo que hacías en la iglesia, pero que no tenía nada que ver con la vida real. Y cuando esos niños crecían, se alejaban de la fe. No porque nadie les hubiera enseñado las doctrinas correctas, sino porque nunca habían visto a Jesús vivo en sus propias casas. Nunca habían visto a sus padres emocionarse hablando de Dios como se emocionaban hablando del fútbol. Nunca habían visto a sus padres llorar por su amor a Jesús como los veían llorar viendo películas. Nunca habían visto fe real, solo religión vacía. Este es el error que está enviando al 88% al infierno, me dijo Jesús con una firmeza que me hizo temblar. Creen que la salvación es algo que reciben de bebés y nunca tienen que pensar en ello otra vez. Creen que es algo automático, algo garantizado, algo que no requiere ningún esfuerzo de su parte. Pero yo les dije claramente, el que persevere hasta el fin será salvo. Les dije, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción, y muchos son los que entran por ella. Les advertí, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Miguel, cuando regreses, diles que el bautismo es solo el comienzo. Es como nacer, pero después de nacer, tienes que crecer, tienes que alimentarte, tienes que ejercitarte, tienes que madurar. Un bebé que nunca crece, que nunca se alimenta, morirá. De la misma manera, un cristiano bautizado que nunca crece espiritualmente, que nunca se alimenta de mi palabra y de mi presencia, que nunca ejercita su fe en obediencia y servicio, está espiritualmente muerto, aunque esté físicamente vivo y aunque vaya a misa religiosamente. Y entonces me dio instrucciones específicas. Me dijo, diles que la salvación no es un evento de una sola vez, sino una relación continua. Diles que me busquen todos los días, como si su vida dependiera de ello, porque literalmente su vida eterna sí depende de ello. Diles que lean mi palabra, no como un libro de reglas, sino como cartas de amor de alguien que murió por ellos. Diles que la oración no es recitar fórmulas, sino tener conversaciones reales conmigo, contarme sus problemas, sus miedos, sus sueños, sus fracasos. Diles que la misa no es un ritual que cumplir, sino un encuentro sagrado donde yo me doy completamente a ellos si solo abren sus corazones para recibirme verdaderamente.
Diles que la vida cristiana se trata de transformación, no de información. No se trata de cuánto sabes sobre mí, sino de cuánto me conoces. No se trata de cuántas veces vas a la iglesia, sino de si yo vivo en tu casa de lunes a sábado. No se trata de cuántas oraciones rezas, sino de si tu vida misma se está convirtiendo en una oración, en una ofrenda constante de amor. Y hermano, esto es lo que me partió el corazón completamente. Jesús me mostró personas específicas en mi vida. Vi a mi esposa Daniela, y Él me mostró todas las veces que ella necesitaba que yo la liderara espiritualmente, que orara con ella, que le hablara de mi fe, pero yo estaba demasiado ocupado, demasiado cansado, demasiado avergonzado. Vi a mis hijos, y Él me mostró cómo ellos me observaban, buscando en mí un ejemplo de lo que significaba ser un hombre de Dios. Pero todo lo que veían era un hombre que iba a la iglesia 1 hora a la semana y luego vivía exactamente como todos los demás. Vi a mis compañeros de trabajo, algunos de ellos enfrentando crisis terribles, adicciones, matrimonios destruidos, desesperación, y Él me mostró todas las oportunidades que tuve de compartir esperanza, de orar por ellos, de mostrarles a Jesús vivo en mí. Pero yo permanecí callado, no por humildad, sino por cobardía, no porque no quisiera presumir, sino porque honestamente no tenía nada que compartir. Mi fe era tan débil, tan superficial, que no tenía nada real que ofrecer. Miguel, me dijo Jesús, y ahora había lágrimas en sus ojos, lágrimas reales corriendo por sus mejillas. Este es el pecado que casi nadie confiesa, casi nadie reconoce. El pecado de la mediocridad espiritual, el pecado de conformarte con una fe mínima, el pecado de conocerme solo lo suficiente para sentirte seguro, pero no lo suficiente para estar transformado. El pecado de querer ir al cielo, pero no querer que el cielo comience en ti ahora. La mayoría de los bautizados han convertido el cristianismo en la religión más fácil del mundo cuando yo la diseñé para que fuera la más radical. Les pedí que me amaran con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas, pero ellos me dan lo mínimo requerido. Les pedí que tomaran su cruz diariamente y me siguieran, pero ellos quieren bendiciones sin sacrificio, gloria sin sufrimiento, corona sin cruz. Les pedí que murieran a sí mismos, pero ellos quieren vida eterna y al mismo tiempo seguir siendo el centro de su propio universo. Y fue en ese momento, hermano, hermana, que algo se rompió dentro de mí. Me di cuenta de que había desperdiciado 42 años de vida. Había tenido el tesoro más grande del universo, una invitación personal del Creador del cosmos para conocerlo íntimamente, para ser su hijo, para tener una relación real con él, y yo lo había reducido a una membresía de club, a una tradición cultural, a una póliza de seguro contra el infierno. Caí postrado ante él, sollozando de una manera que nunca había llorado en mi vida. Señor, le dije, he sido un tonto, he sido ciego, he estado dormido toda mi vida. Dame otra oportunidad. Por favor, dame otra oportunidad. Déjame regresar y hacerlo bien. Déjame regresar y vivir de verdad. Déjame regresar y no desperdiciar un solo día más. Jesús me levantó, y su tacto era tan real, tan sólido, tan lleno de poder y amor, que sentí que me estaba reconstruyendo desde adentro. Miguel, me dijo, te voy a enviar de regreso, pero escúchame bien, tienes una misión. Tienes que decirles la verdad que la mayoría de los predicadores tienen miedo de decir. Tienes que advertirles que el camino es estrecho y pocos son los que lo encuentran. Tienes que decirles que sí existe el infierno y que está lleno de gente que creía que estaba bien, gente religiosa, gente bautizada, gente que tenía todas las apariencias de fe, pero ninguna realidad. Diles que yo no estoy buscando admiradores, sino discípulos. No estoy buscando fans, sino seguidores. No estoy buscando gente que ponga mi nombre en sus biografías de redes sociales, sino gente que lleve mi cruz en sus vidas diarias. Diles que el tiempo se está acabando. Diles que cada día que pasan en mediocridad espiritual es un día perdido para siempre. Diles que no saben cuándo será su última oportunidad de elegir realmente, de despertarse finalmente, de darme todo. Y Miguel, diles esto específicamente. El error que está enviando al 88% de los bautizados al infierno es creer que la salvación es algo que tienes en lugar de alguien que conoces. Es creer que es un evento del pasado en lugar de una relación presente. Es creer que es algo que Dios hace por ti sin que tú hagas nada, en lugar de entender que es algo que Dios hace en ti cuando tú cooperas con Él, cuando te rindes a Él,
cuando le das permiso de transformarte completamente. Y entonces, antes de enviarme de regreso, me mostró una última visión. Me mostró dos caminos diferentes de vida después del bautismo. En el primer camino, vi a una persona que fue bautizada y que tomó en serio esa invitación. Esta persona desarrolló una hambre real por Dios. Empezó a dedicar tiempo genuino cada día para orar, no rezos memorizados, sino conversaciones reales. Empezó a leer la Biblia con avidez, no por obligación, sino porque verdaderamente quería conocer a Jesús. Empezó a hacer cambios reales en su vida, renunciando a pecados que antes justificaba, perdonando a personas que antes odiaba, sirviendo en lugares donde antes era demasiado orgulloso para servir. Esta persona tropezaba, caía a veces, pero siempre se levantaba, siempre regresaba, siempre perseveraba, y vi cómo su rostro empezó a cambiar, cómo había una luz en sus ojos, una paz en su presencia, un gozo que no dependía de las circunstancias. Y cuando esta persona llegó al final de su vida, vi cómo Jesús la recibió con los brazos abiertos, diciendo: «Bien hecho, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré sobre mucho. Entra en el gozo de tu Señor». En el segundo camino, vi a otra persona que también fue bautizada, pero esta persona nunca fue más allá de las formas externas. Iba a misa, cumplía con los requisitos mínimos, pero su corazón estaba lejos. Vivía exactamente como el mundo, excepto por una hora los domingos. Nunca creció, nunca maduró, nunca fue transformada. Y cuando llegó al final de su vida, vi su confusión, su shock, cuando Jesús le dijo: «Nunca te conocí, apártate de mí». Y esta persona protestaba: «Pero fui bautizado, iba a misa, recibía los sacramentos». Y Jesús respondía tristemente: «Hiciste todas esas cosas, pero nunca me conociste. Sabías acerca de mí, pero no me conocías. Tu bautismo fue solo agua, porque nunca permitiste que el agua tocara tu corazón. Tu misa era solo un ritual porque nunca me encontraste ahí. Tus sacramentos eran vacíos porque los recibías con un corazón cerrado». Y hermano, hermana, en ese momento entendí por qué Jesús dijo que pocos son los que encuentran el camino. No es porque Dios sea cruel o exclusivo, es porque la mayoría de la gente no quiere pagar el precio de la verdadera fe. Quieren las recompensas sin el compromiso. Quieren la salvación sin la rendición. Quieren a Jesús como su Salvador, pero no como su Señor. Y entonces, de repente, sentí un tirón violento. Era como si alguien me jalara de regreso a través de ese túnel de luz a una velocidad increíble. Escuché a Jesús decir una última cosa: «Recuerda, Miguel, diles todo, no tengas miedo, el tiempo es corto». Y de repente estaba de vuelta en mi cuerpo, jadeando, tosiendo, con los doctores gritando de emoción, porque mi corazón había vuelto a latir. Eran las 3:55 de la tarde. Habían pasado 8 minutos desde que mi corazón se detuvo. 8 minutos que cambiaron mi vida para siempre. 8 minutos que me mostraron una verdad tan devastadora y tan necesaria que no he podido permanecer callado ni un solo día desde entonces. Los doctores me llamaron Milagro. El doctor Ramírez, un cardiólogo con 30 años de experiencia en el Hospital General de Guadalajara, me dijo que nunca había visto a alguien sobrevivir 8 minutos de paro cardíaco sin daño cerebral. Me hicieron todo tipo de estudios, resonancias magnéticas, electroencefalogramas, pruebas cognitivas. Estaba perfectamente bien, como si nada hubiera pasado, pero yo sabía que algo había pasado, algo enorme, algo que no podía explicarles con palabras médicas. Cuando Daniela llegó al hospital, corrió a mi habitación con los ojos hinchados de tanto llorar. Mis hijos estaban con ella, Sofía de 15 años, Diego de 12 y el pequeño Mateo de 8. Los abracé a todos y por primera vez en años realmente los vi. Vi las almas eternas que Dios me había confiado y me di cuenta de que había estado fallándoles terriblemente. Había estado proveyéndoles cosas materiales, pero dejándolos pobres espiritualmente. Les había dado una casa bonita en San Pedro Garza García, pero no les había dado un hogar lleno de la presencia de Dios. Les había pagado las mejores escuelas, pero no les había enseñado lo único que realmente importa. Esa noche, cuando finalmente me dejaron solo en la habitación del hospital, lloré durante horas. No eran lágrimas de miedo por haber estado cerca de la muerte, sino lágrimas de arrepentimiento por haber estado dormido durante tanto tiempo de mi vida. Pensé en todas las oportunidades perdidas, en todas las conversaciones que podría haber tenido, en todas las veces que elegí mi comodidad sobre la obediencia, en todas las veces que permanecí callado cuando debería haber hablado,
en todas las veces que prioricé mi reputación sobre mi testimonio. Y hermano, aquí viene la parte que necesito que entiendas porque probablemente estás pensando, Miguel, tu historia es impactante, pero ¿cómo sé si soy parte de ese 88%? ¿Cómo sé si estoy realmente perdido o si estoy bien? Y esta es exactamente la pregunta que le hice a Jesús antes de regresar, y Él me dio señales muy específicas, señales que puedes verificar en tu propia vida ahora mismo. Primera señal, si tu fe no te ha costado nada, entonces probablemente no tienes fe real. Jesús dijo que el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo, y cuando un hombre lo encuentra, vende todo lo que tiene para comprar ese campo. Hermano, hermana, tu fe te ha costado algo. ¿Has renunciado a algo por Jesús? ¿Has perdido algo por seguirlo? ¿O tu fe es completamente conveniente, completamente cómoda, sin ningún sacrificio real? Si nunca has tenido que elegir entre Jesús y algo que querías, entre obedecer a Dios y complacer a la gente, entre hacer lo correcto y hacerlo fácil, entonces probablemente no estás siguiendo al Jesús verdadero, sino a una versión domesticada que creaste en tu mente. Segunda señal, si puedes pasar días enteros sin pensar en Dios, sin hablarle, sin buscarlo, y no sientes ninguna falta, ningún vacío, ningún hambre, entonces probablemente no tienes una relación real con Él. Piénsalo así, si estás enamorado de alguien, no puedes pasar días sin hablar con esa persona, sin pensar en ella, sin querer estar cerca de ella, pero la mayoría de los bautizados pueden pasar toda la semana sin un pensamiento genuino sobre Dios, sin una conversación real con Él, y no sienten que les falta nada. Eso no es amor, hermano. Eso es indiferencia con una etiqueta religiosa. Tercera señal. Si tu vida es básicamente indistinguible de la vida de un no creyente, si persigues las mismas cosas, valoras las mismas cosas, te enojas por las mismas cosas, te emocionas por las mismas cosas, entonces, ¿dónde está la transformación que el bautismo supuestamente inició en ti? Jesús dijo que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. La sal tiene sabor diferente. La luz se ve en la oscuridad. Si nadie puede ver diferencia en tu vida, si tus compañeros de trabajo o tus vecinos se sorprenderían al saber que eres cristiano porque nunca lo habrían adivinado por tu manera de vivir, entonces algo está terriblemente mal. Cuarta señal, y esta es brutal pero necesaria. Si nunca compartes tu fe, si nunca hablas de Jesús con otros, si la idea de evangelizar te hace sentir incómodo o avergonzado, entonces probablemente no tienes el fuego del Espíritu Santo en ti. Cuando realmente conoces a Jesús, cuando realmente has sido transformado por Él, no puedes quedarte callado. Es imposible. Es como si encontraras la cura para el cáncer, te la guardarías para ti solo. Pero millones de bautizados nunca, ni una sola vez en sus vidas, han compartido intencionalmente el Evangelio con alguien. Han guardado el secreto más grande del universo como si fuera algo privado, algo personal que no debe compartirse. Quinta señal. Si lees tu Biblia menos de lo que revisas tus redes sociales, si oras menos tiempo del que pasas viendo televisión, si piensas más en tu apariencia física que en tu salud espiritual, entonces tus prioridades están completamente invertidas y estás viviendo como si esta vida fuera todo lo que existe, cuando en realidad es solo un suspiro, un vapor, una preparación para la eternidad. Cuando salí del hospital 3 días después, mi vida cambió radicalmente y no fue fácil, hermano. De hecho, fue lo más difícil que he hecho en mi vida porque significó morir a todo lo que yo quería para vivir solo para lo que Dios quiere. Lo primero que hice fue reunir a mi familia y confesarles mi fracaso. Les dije, he sido un hipócrita. He estado llevándolos a misa, pero yo mismo no he estado viviendo lo que la misa significa. He estado rezando oraciones vacías. He estado jugando a ser católico en lugar de realmente seguir a Jesús. Mis hijos me miraban confundidos. Daniela lloraba. Y les conté todo, cada detalle de mi experiencia, cada palabra que Jesús me dijo, y les dije, a partir de hoy, las cosas van a ser diferentes en esta casa. Ya no vamos a ser católicos culturales, vamos a ser seguidores radicales de Jesús. Y eso significa que van a haber cambios en mí, y esos cambios van a desafiarnos a todos. Empezamos a tener devocionales familiares todas las mañanas antes de que los niños fueran a la escuela. Solo 15 minutos, leyendo la Biblia juntos, compartiendo lo que Dios nos estaba enseñando, orando unos por otros. Al principio fue incómodo, extraño, como aprender un idioma nuevo, pero hermano, a las pocas semanas,
algo cambió en nuestra casa. Había una presencia, una paz, una unidad que nunca habíamos experimentado antes. Empecé a despertarme 1 hora más temprano cada día para pasar tiempo real con Dios. No solo rezar el Padre Nuestro y el Ave María como lo había hecho toda mi vida, sino hablar con Él, leer su palabra con hambre, adorarlo, escucharlo. Y hermano, fue como si mis ojos espirituales se abrieran por primera vez. Empecé a ver cosas en la Biblia que había leído cientos de veces, pero nunca había realmente visto. Empecé a escuchar la voz de Dios guiándome durante el día, no una voz audible, sino impresiones claras en mi espíritu sobre qué hacer, qué decir, cómo responder. En mi trabajo empecé a ser diferente. Antes yo era conocido por mi mal genio en la obra, por mi lenguaje vulgar cuando las cosas salían mal, por mi deshonestidad en los presupuestos cuando podía salirme con la mía. Pero ahora Dios me estaba transformando. Cuando alguien cometía un error, en lugar de explotar en ira como antes, sentía al Espíritu Santo diciéndome, muestra gracia, como yo te he mostrado gracia. Cuando tenía la tentación de inflar los números en un presupuesto, escuchaba esa voz, tu integridad es más importante que tu ganancia. Y hermano, no fue fácil, hubo consecuencias. Algunos de mis compañeros de trabajo empezaron a burlarse de mí, llamándome el santo, el predicador. Perdí algunos contratos porque no estaba dispuesto a sobornar a funcionarios como antes lo había hecho. Mi cuenta bancaria no creció tan rápido, pero algo más estaba creciendo, mi paz, mi gozo, mi certeza de que finalmente estaba viviendo para algo que importa, para alguien que importa. Empecé a compartir mi testimonio, primero con miedo y vergüenza, pero luego con más valentía. Le conté a Javier, mi compañero que había estado conmigo cuando casi muero. Le conté a mis hermanos, a mis padres, a cualquiera que quisiera escuchar. Y hermano, lo que pasó me sorprendió. Muchas personas me rechazaron, me llamaron fanático, me dijeron que me había vuelto loco. Pero otros empezaron a llorar. Me decían, Miguel, yo también soy católico, pero siento que algo falta. Voy a misa, pero me siento vacío. Rezo, pero siento que nadie escucha. Y pude compartir con ellos lo que Jesús me había mostrado, que el bautismo es solo el comienzo, que necesitamos una relación real, que necesitamos rendición total. En mi parroquia empecé a ver las cosas con nuevos ojos. Vi a cientos de personas llegando a misa, haciendo los movimientos correctos, diciendo las palabras correctas, pero pude ver en sus rostros esa misma muerte espiritual que yo había tenido, ojos vacíos, corazones distraídos, mentes en cualquier lugar, menos en la presencia de Dios. Y mi corazón se rompía porque sabía que muchos de ellos terminarían en el infierno a pesar de ser fieles asistentes a misa, a pesar de estar bautizados, a pesar de considerarse buenos católicos. Fui a hablar con mi párroco, el padre Martínez, un hombre mayor que había sido sacerdote por 40 años. Le conté mi experiencia, cada detalle. Él me escuchó en silencio, y cuando terminé, tenía lágrimas en sus ojos. Miguel, me dijo, lo que me estás diciendo es la verdad más pura del Evangelio, pero es una verdad que la mayoría no quiere escuchar. La gente quiere religión cómoda, quieren la seguridad de pertenecer a la iglesia sin el costo de realmente seguir a Cristo. Y si empiezo a predicar lo que tú acabas de decirme, voy a vaciar esta iglesia. Padre, le respondí, ¿no es mejor tener una iglesia llena de verdaderos discípulos que una iglesia llena de gente que se está engañando a sí misma camino al infierno? Y hermano, esa pregunta lo quebrantó. Me confesó que él mismo había caído en la rutina, que había estado administrando sacramentos como si fueran transacciones automáticas, que había dejado de desafiar a la gente porque era más fácil mantener la paz que provocar incomodidad. Desde ese día, el padre Martínez cambió. Sus homilías se volvieron más directas, más desafiantes. Empezó a hablar sobre el costo del discipulado, sobre la necesidad de rendición total, sobre el peligro de la religión sin relación. Y sí, algunas personas se fueron, pero otras despertaron. Se formó un grupo de oración en la parroquia, gente hambrienta de más, gente cansada de la mediocridad espiritual, gente que quería realmente conocer a Jesús. Han pasado 3 años desde mi muerte y resurrección, 3 años de transformación radical. Y hermano, hermana, necesito decirte algo con total honestidad. Mi vida es más difícil ahora que antes. Enfrento más oposición, más críticas, más rechazo.
He perdido amigos que no entienden por qué ya no quiero ir a los mismos lugares, hacer las mismas cosas. Mi familia extendida a veces me mira raro en las reuniones cuando declino tomar alcohol en exceso o cuando me niego a participar en chismes. Económicamente he tenido que hacer sacrificios que antes nunca hubiera considerado. Pero hermano, también tengo algo que nunca tuve en mis primeros 42 años. Tengo paz real, gozo real, propósito real. Tengo la certeza de que cuando me enfrente a Jesús otra vez, esta vez escucharé: bien hecho, siervo bueno y fiel, en lugar de nunca te conocí. Tengo el privilegio de ver a mis hijos realmente conociendo a Jesús, no solo sabiendo acerca de Él. Tengo el gozo de ver vidas transformadas cuando comparto este mensaje, cuando le digo a la gente la verdad que necesitan escuchar, aunque sea incómoda. Y ahora, hermano, hermana, después de escuchar toda esta historia, después de invertir estos minutos escuchando lo que Jesús me reveló en esos 8 minutos de muerte, necesito hacerte algunas preguntas directas y necesito que seas brutalmente honesto contigo mismo, porque tu eternidad depende de tu honestidad. ¿Eres parte de ese 88%? ¿Estás confiando en tu bautismo como si fuera un boleto mágico al cielo mientras vives una vida que básicamente ignora a Jesús? Vas a misa pero no tienes relación real con Dios. Rezas oraciones memorizadas pero nunca tienes conversaciones genuinas con tu Creador. Conoces acerca de Jesús pero no conoces a Jesús. ¿Eres un católico cultural, un católico transaccional o un católico fariseo? Si es así, hermano, hermana, por favor escúchame. No tienes que quedarte ahí. El hecho de que estés escuchando esto ahora mismo no es coincidencia. Es Dios dándote otra oportunidad, llamándote a despertarte, invitándote a salir de la mediocridad y entrar en la plenitud de vida que Jesús murió para darte. Pero tienes que tomar una decisión, y tienes que tomarla ahora, no mañana, no el próximo domingo, ahora. ¿Qué necesitas hacer específicamente? Primero, necesitas arrepentirte genuinamente. No solo sentir pena por tus pecados, sino realmente voltear en dirección opuesta, decidir que ya no vas a vivir para ti mismo, sino para Jesús. Necesitas admitir que has estado jugando con la religión en lugar de vivir una relación real. Necesitas confesar que has convertido el cristianismo en algo cómodo cuando Jesús lo diseñó para ser radical. Segundo, necesitas rendirle todo a Jesús, no solo partes de tu vida, sino todo. Tu tiempo, tu dinero, tu carrera, tus relaciones, tus planes, tus sueños, todo. Necesitas decir: Jesús, ya no soy mío, te pertenezco completamente. Haz en mí lo que quieras, llévame donde quieras, úsame como quieras. Mi respuesta es sí. Tercero, necesitas empezar a alimentarte espiritualmente todos los días. Consigue una Biblia y empieza a leerla, no como un deber religioso, sino con hambre real de conocer a Dios. Empieza con el Evangelio de Juan. Lee un capítulo cada día y habla con Dios. Cuéntale todo, tus miedos, tus luchas, tus dudas, tus fracasos. Él quiere escucharte, quiere conocerte, quiere estar cerca de ti. Cuarto, encuentra una comunidad de creyentes genuinos, no solo gente que va a la iglesia, sino gente que realmente está siguiendo a Jesús, gente que te va a desafiar, que te va a animar, que va a caminar contigo en este viaje. No puedes hacer esto solo, hermano. Necesitas el cuerpo de Cristo. Quinto, empieza a obedecer lo que Dios te dice. Cuando lees la Biblia y algo te convence, actúa. Cuando el Espíritu Santo te impulsa a perdonar a alguien, hazlo. Cuando sientes que debes compartir tu fe con alguien, no lo ignores. La obediencia es la evidencia del amor real. Jesús dijo: si me aman, obedecerán mis mandamientos. Y hermano, hermana, déjame decirte algo más. No esperes sentir ganas de hacer esto. No esperes el momento perfecto. No esperes tener todo resuelto. Empieza ahora, hoy, en este momento, porque no sabes cuándo será tu última oportunidad. Yo tuve la bendición de regresar de la muerte, pero millones no tienen esa oportunidad. Su primer encuentro cara a cara con Jesús es su último, y para muchos de ellos termina con esas palabras devastadoras: nunca te conocí. ¿Sabes lo que más me atormenta de lo que vi? No fue el horror del infierno, aunque eso fue terrible. Fue la sorpresa en los rostros de la gente ahí, gente que realmente creía que iban a estar bien, gente que pensaba que su bautismo los protegía, gente que se consideraba buenos católicos, buenos cristianos.
la devastación en sus rostros, cuando se dieron cuenta de que estaban equivocados, de que sus suposiciones eran falsas, de que habían desperdiciado su única vida en la tierra, persiguiendo cosas que no importan mientras ignoraban lo único que sí importa. No dejes que eso te pase a ti. No seas parte de ese 88%. Sí, el camino es estrecho. Sí, pocos son los que lo encuentran. Sí, va a costar. Pero hermano, hermana, ¿qué vale tu alma? ¿Qué vale la eternidad? Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Puedes tener éxito en todo lo demás y fallar en lo único que realmente importa. Y si estás viendo este video y ya eres un seguidor genuino de Jesús, si ya has dado tu vida completamente a Él, entonces hermano, hermana, mi mensaje para ti es diferente. No te quedes callado. Comparte esto. Hay personas en tu vida que necesitan escuchar esta verdad. Tus familiares, tus amigos, tus compañeros de trabajo, gente que se considera católica pero que está espiritualmente muerta. Sé valiente, arriesga la incomodidad, arriesga el rechazo, porque hay almas eternas en juego. Jesús me dijo algo más antes de enviarme de regreso. Me dijo, Miguel, el tiempo es más corto de lo que la gente cree. Las señales están por todas partes. El mundo se está acelerando hacia el fin y cuando llegue ese momento será demasiado tarde para cambiar, demasiado tarde para elegir, demasiado tarde para despertar. Hermano, no sé cuánto tiempo queda, nadie lo sabe, pero sé esto. Tu tiempo personal podría terminar hoy. Un accidente, un infarto, cualquier cosa puede suceder. Y cuando eso pase, cuando estés frente a Jesús, solo una cosa importará. ¿Lo conocías realmente o solo sabías acerca de Él? Así que aquí está mi desafío para ti. Apaga este video y toma 30 minutos ahora mismo para estar a solas con Dios. No ores oraciones memorizadas. Habla con Él desde tu corazón. Dile la verdad sobre dónde estás espiritualmente. Pregúntale si eres parte de ese 88%. Y si sientes esa convicción en tu corazón, ese peso, esa inquietud, no la ignores. Ese es el Espíritu Santo llamándote a algo más, algo real, algo que durará por la eternidad. Y cuando termines esa conversación con Dios, quiero que hagas algo más. Deja un comentario abajo. No me importa si solo escribes, hoy decidí seguir a Jesús de verdad, o esto me abrió los ojos, o necesito oración. Hazlo porque declarar públicamente tu decisión la hace real, la hace concreta. Y también porque tu comentario podría ser exactamente lo que otra persona necesita leer para tomar su propia decisión. Y si esta historia te impactó, si crees que alguien más necesita escucharla, compártela. No importa si la gente piensa que estás loco, no importa si te llaman fanático, lo que importa es que hay almas eternas que necesitan esta advertencia, esta invitación, esta oportunidad de despertar antes de que sea demasiado tarde. Hermano, hermana, estos han sido los minutos más importantes que has invertido en mucho tiempo. No los desperdicies. No escuches esta historia y luego sigas viviendo exactamente igual, porque si haces eso, tu condenación será mayor, porque ahora sabes, ahora has sido advertido, ahora no puedes decir que nadie te dijo la verdad. Jesús está llamándote ahora mismo, no a una religión, sino a una relación, no a un ritual, sino a una rendición, no a una membresía, sino a un discipulado. Vas a responder, vas a despertarte finalmente, o vas a ser parte de ese 88% que descubrirá demasiado tarde que estaban equivocados. La decisión es tuya, pero te ruego, te suplico, por el amor de Dios y por tu alma eterna, elige bien, elige hoy. Elige a Jesús no solo como un nombre en tu certificado de bautismo, sino como el Señor absoluto de tu vida, porque hermano, hermana, un día muy pronto estarás donde yo estuve frente a Él cara a cara, y en ese momento no habrá segundas oportunidades, no habrá excusas, no habrá negociaciones, solo habrá verdad, y esa verdad determinará tu eternidad. Que Dios te bendiga, que te abra los ojos, que te dé valentía para elegir el camino estrecho, y que cuando llegue tu momento de estar frente a Jesús, escuches esas palabras hermosas. Bien hecho, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Amén.